ser las 3/4 partes del eje de las abscisas. Enmiendan eso, ¿correcto? Para no distorsionar la imagen. Y yo ya lo he comentado en más de una oportunidad, que las imágenes estadísticas visualizan, digamos, dimensiones de manera similar como sería la resolución de una pantalla. ¿De acuerdo? Si tú cambias la resolución de una pantalla, nos hemos dado cuenta seguramente que las imágenes se pueden ensanchar o se pueden alargar, ¿correcto? Y ese sería el problema en una representación estadística, ¿de acuerdo? Dando la sensación que los comportamientos a veces de una variable son muy pronunciadas o en todo caso, de repente muy leves, cuando la realidad es otra, ¿de acuerdo? Por eso una recomendación, por favor, para todos. Si van a demandar el primer cuadrante del plano cartesiano, es un caso eso, ¿correcto? El eje de las ordenadas debería ser las 3/4 partes del eje de las abscisas, ¿de acuerdo? A partir de eso hay otros elementos más, pero que a la hora que veamos el carrusel de gráficos, les voy a dar algunos alcances adicionales, ¿ya? Bueno, ahí están las recomendaciones, ¿de acuerdo? ¿Correcto? Que ustedes pueden familiarizarse. No son todas, pero son las más relevantes, las más importantes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Una recomendación, digamos así, que ayudaría a tener una descripción, digamos, un poco más detallada en cuanto a gráficos distribucionales, ¿correcto? Es poner en el eje izquierdo, por ejemplo, frecuencias absolutas y paralelamente en el eje derecho, ¿de acuerdo? Poner cantidades porcentuales para que veas y des una mirada, o mejor dicho, tengas mayor información respecto al comportamiento de la característica, ¿de acuerdo? Porque les comenté en la sesión anterior, colocar porcentajes es lo más frecuente, ¿correcto? Se entiende de manera inmediata, pero los porcentajes a veces no podrían ser apropiados cuando usualmente se tiene un conjunto muy pequeño de datos, ¿de acuerdo? ¿Correcto? Entonces, si nos apoyamos paralelamente por otro indicador que también describa la frecuencia absoluta, obviamente la idea es ser transparente, ¿no? En nuestros resultados. Por un lado, entonces, tú estarías señalando de que obviamente estás trabajando con datos, con un pequeño conjunto de datos, pero aún así la representación porcentual estaría referida a ella, ¿de acuerdo? Entonces, esa es, una vez más, la recomendación que se hace. Y después, aquí justamente era donde nos habíamos quedado, respecto a la tipología de los gráficos, ¿ya? Siempre, por favor, hay que entender de la óptica o bajo el enfoque estadístico, ¿ya? En estadística, los gráficos hay que elaborarlos según el tipo de la variable, ¿correcto? Si la variable es cualitativa, por ahí vamos a tener gráficos, obviamente, que se asocian a ella. Si la variable es cuantitativa discreta, también. Y si la variable es continua, de igual modo, vamos a tener gráficos que se asocian de manera inmediata a ella, como las masas, ¿ya? Lo que ocurre es, y eso es lo que se va a ver más adelante, que hay algunos autores como que viendo que la estética de los gráficos a veces, digamos que no contribuye, ¿correcto?, a hacer una señalización inmediata, ¿de acuerdo? Como una llamada de atención al lector, lo que han hecho es implementar los gráficos. Y obviamente tomando, como se dice, algunas contribuciones que pueden otorgar gráficos de otro tipo de variables, ¿de acuerdo? Aquí les hago un comentario con bastante discreción de que hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Porque la primera sensación que tú podrías de repente, claro, con buena intención, ¿no?, de describir el comportamiento de una variable, dando a entender, por ejemplo, que la variable es continua, cuando realmente la variable tendría otra naturaleza, ¿de acuerdo?, de medición. Entonces, es ahí donde pueden surgir
digamos, algunas confusiones, ¿correcto? Y la idea no es confundir, sino más bien aclarar y ser más preciso, digamos, en lo que se refiere a la descripción. Por eso que tenemos que insistir en que la elaboración de gráficos siempre sea de acuerdo a la tipología, ¿de acuerdo? Y obviamente con las salvedades en el caso de que nos veamos obligados a hacer alguna implementación de la misma, ¿de acuerdo? Lo que ustedes ven ahí en la lámina aparece muy bien representada los gráficos para variables cualitativas. Por favor, una vez más, no son los únicos gráficos, hay más gráficos todavía para representar variables cualitativas, pero los gráficos que han trascendido en el manejo usual de una variable cualitativa son los muy conocidos diagramas de barras, ¿de acuerdo? Que lo podemos ver hasta en los medios cuando tratan de destacar alguna característica, alguna noticia. El diagrama de pastel, ¿de acuerdo? O diagrama de sectores circulares también. Y otro vienen a ser los muy conocidos pictogramas, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando uno quiere asociar, ¿no? O sea, la característica a través de un dibujo, una imagen. Y se entiende de manera inmediata, ¿no? Como se puede ver el gráfico que aparece en la parte inferior derecha, ¿no es cierto? Número de niños, en nuestro caso podría ser número de estudiantes, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Que se dirigen, por ejemplo, al colegio, a la escuela. Y la imagen, fíjense, no hay casi ni necesidad de estar leyendo, a pesar de eso se señala en el eje que son autos, bicicletas, que va caminando o va en bus, ¿correcto? Y la imagen justo resalta eso. La información que contiene este gráfico es entendible, ¿correcto? Para las personas, así sean niños. El gráfico lo entienden muy bien, ¿se da cuenta? Y lo que uno busca es sobre todo eso, ¿no? La sencillez, pero obviamente el contenido relevante que puede tener una variable, en este caso el gráfico. Cuando la variable, por otro lado, es una variable, por ejemplo, cuantitativa, ya sea discreta o continua, decíamos que tienen unas representaciones más apropiadas, ¿ya? Siguiendo con el diagrama de barras o de sectores circulares para variables cualitativas, aquí esta imagen lo único que quiere ahora tratar de señalar que hay, digamos, algunos alcances adicionales que puede ser a la figura principal. Por ejemplo, un diagrama de pastel o de sectores circulares, por favor no olviden ese detalle si es que de repente no se han percatado, siempre refleja, o sea, un sentido distribucional en porcentaje. ¿De acuerdo? Su misión no es representar frecuencias absolutas, sino porcentajes. Como si los tres gráficos que ustedes ven, todos ellos representan cantidades, por ejemplo, porcentuales. ¿De acuerdo? A pesar de que uno podría decir, pero claro, se trata de la misma característica, sino que vayamos a las variaciones que uno podría hacer en cuanto a un gráfico. ¿De acuerdo? Usualmente un gráfico de sectores circulares puede estar cerrado en sus sectores. Noten ustedes ahí, ven. Los sectores circulares son contiguos, formando obviamente el círculo, ¿no es cierto? Y aparece cada sector señalado por su respectiva frecuencia porcentual, ¿correcto? Las variaciones que ustedes pueden hacer es el hecho de querer llamar aún así la atención, ¿no? Por eso que se habla de gráficos explosionados, como el que aparece en el lado derecho, en la parte superior, ¿correcto? El que aparece en la parte inferior también igual, pero con una perspectiva tridimensional, ¿de acuerdo? Simplemente son algunas complementaciones, no la tipología, repito ya, sino más que todo por la estética de querer ver bien representado la imagen acerca del comportamiento de una variable, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces.
Siguiendo el caso de los diagramas de barras, también hay algunas pequeñas variaciones, ¿correcto? Por ejemplo, si alguien ha utilizado el diagrama de barras, a veces ha tenido la necesidad de querer incorporar en el diagrama diferentes modalidades, que obviamente por las dimensiones que tiene este gráfico, no es posible describir a todas las modalidades que aparecen. Por eso que se recomienda que el diagrama de barras sea para un número de modalidades, obviamente manejable, ¿no? Para que el gráfico siga siendo sencillo. Pero ¿qué es lo que han hecho algunos otros autores? Con la finalidad de que podamos representar muchas modalidades, lo que han hecho es girar el gráfico 90 grados. Y así como ustedes ven en la parte superior derecha, el gráfico ya girado, ¿no es cierto? Y ven ahí la letra A, las modalidades A, B, C, D. Fíjense, podríamos haber puesto muchas más todavía. Y obviamente el gráfico todavía sigue siendo entendible y práctico, ¿de acuerdo? Lo que permite poder representar muchas barras, pero ahora en sentido horizontal, a diferencia de lo que podría haber vertical, ¿correcto? Eso está más referido a la estética, ¿de acuerdo? Y a la cuestión práctica del gráfico, ¿correcto? Pero seguimos insistiendo que la tipología sigue siendo la misma, ¿de acuerdo? Otras variaciones que se alcanzan respecto a los diagramas de barras es el hecho de querer representar no solamente una variable, sino dos variables, o quizá tres, o de repente cuatro. Se recomienda no más, ¿de acuerdo? Ya sea un sentido paralelo o apilado, como se va a ver en el carrusel de gráficos, ¿de acuerdo? Repito, son variaciones, ¿eh? Una recomendación, jóvenes. ¿Se han percatado del diagrama de barras que están observando? Hay un detalle interesante. Todas las barras que aparecen ahí están equiespaciadas. Fíjense, ¿ve? Y a veces el espaciamiento que se recomienda es que sea por lo menos el mismo ancho que la barra que ustedes están representando. ¿De acuerdo? Eso es, una vez más, para poder estar dentro de lo que es la condición de estética del gráfico. ¿De acuerdo? Aquí hay una pregunta interesante, ¿ya? Siempre que uno quiera representar, por ejemplo, el caso de una variable cualitativa, uno podría enfrentarse a la opción de elegir barras, de repente pictogramas, o por ejemplo el gráfico de pastel. La idea sería, ¿cuál de ellas? ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene una pregunta para todos, por favor, para todos, para todos. ¿Ya? Eh, ¿Me escucha Samuel Eduardo? ¿Me escucha? Sí, profe. Ya, una pregunta, ¿ya? Deseo saber tu opinión. Los gráficos, por ejemplo, de diagrama de barras, o gráfico de sectores circulares, o pictogramas, esos tres nada más por ahora, tienen la misma finalidad. O sea, yo podría utilizarla indistintamente de lo que más o menos ya has visto, o es que cada uno de ellos como que tiene una misión muy peculiar, muy particular. Simplemente, ¿no? Decir un sí, por ejemplo, para resumir, es indistinto. Ah, no, 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 es obviamente distinta la finalidad de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué dices? Es distinto, profe. Ah, ya, listo, listo. A ver, dame una razón, a ver, una nada más, a ver, de las tantas que hay. ¿Cuál podría ser? A ver, ¿qué dice Reyes? Jorge Reyes, ¿está presente? Jorge, se dio a tomar su desayuno, creo, ¿eh? Presente, profesor. A ver, Jorge, escuchamos.
¿Qué opinión te merece ese comentario? Piero, Piero Nicolás. Presente, profe. A ver, por favor, Pérez, escuchamos. Yo creo que sí es diferente, ¿eh? Depende del tamaño de la muestra y de lo que tú quieras, digamos, representar en el diagrama. Ya, ya. Voy a recoger el aporte del tamaño muestral, del conjunto de datos, el volumen del conjunto de datos. ¿Ya? Listo, listo. A ver, y una última, una última. Está por ahí Juliet. Juliet está por ahí. ¿Me escucha? No, o sea, no está. Fernando, Fernando Augusto, ¿está Profesor presente? presente, sí. Sí, a ver. Ya, una respuesta a la pregunta que está en la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, Ya, yo tengo o sea, quiero comentar de que, por ejemplo, los gráficos que se presentan por parte de los números de infectados, si ya, es un gráfico de barras, como que es un poco más notorio a comparación de un diagrama de pastel, quizás. Es lo que casi siempre vemos en las noticias. ya, Bueno, aparece un gráfico donde está subiendo y no se alcanza la meseta hasta el momento. ya, ya, perfecto, ya. Muy buena observación, ¿ah? Para todos jovencitos. Claro, uno puede haber dicho, ¿y por qué no lo han hecho con sectores circulares, no? ¿No es cierto? Y parece que la preferencia es más por el diagrama de barras, ¿no es cierto?, que por otro tipo de gráfico. ¿Por qué no lo han hecho por pictogramas? Si se supone que es también lo mismo para el caso, por ejemplo, de una variable, en el caso, claro, de que sea cualitativa, ¿no? Pero hay que ver ahí varios aspectos, ¿ya? Varios aspectos. Si nosotros atendemos la pregunta, cada gráfico, a pesar de que sea compatible para un mismo tipo de variable, tiene una finalidad. Recuerden, jovencitos, justo en el ejemplo que ha señalado su compañero acerca de la cantidad, por ejemplo, de infectados, ¿no es cierto? Ustedes verán, y la pregunta secundaria o complementaria a esto sería, ¿no? ¿Y quién es la variable de estudio? La variable de estudio es cantidad de infectados, ¿no? ¿Y es cualitativa o cuantitativa? Cuanti, profe. Claro, claro. Pero ojo que hay que darnos cuenta si realmente debería ser abordada como variable o como frecuencia. Y realmente, ¿quién sería más bien la otra variable, ¿no?, que está asociada a ella, ¿no? Entonces, si nosotros nos remitimos una vez más a ese grafiquito, estamos viendo el comportamiento temporal de la cantidad de infectados a través del tiempo. Y una vez más, para pulir la idea. ¿Y ahora quién vendría a ser entonces la variable? ¿Quién sería? ¿Correcto? Y ven, están reflexionando. ¿Quién sería? Y la cantidad de infectados, ¿qué rol o papel juega ahí? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que aclarar. La impresión es que, claro, en un inicio parecía Profesor, variable, ¿no? disculpe que Pero lo interrumpa. sí, sí, dime. ¿Está grabando la clase? No, 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 no. ¿Deseas que lo grabe? No, es que tenía entendido que cada clase se grababa. Sí, sobre Ujú. todo las que están en el Zoom. Eso es lo que me han recomendado. Pero como yo les comenté un Ya. momento, los días jueves toca solamente Ujú. el aula virtual. Y entre nosotros hemos quedado a utilizar, por ejemplo, ¿no es cierto?, el Meet. Les, Ya, les pues, pediría, está bien. les pediría Pero que de tomen. preferencia que se grabe. Ah, claro, claro, pero les pediría también que Ujú. tomen nota de algunos detalles, ¿no? ¿De acuerdo? Ujú. A ver un ratito acá, ¿dónde está la grabación? Un ratito, un ratito. Ya, acá está, acá está. Listo, listo, ¿no? Por favor, y aprovecho para que finalizando la siguiente media hora, me pasen la voz para pasar asistencia, ¿ya? Por favor, si no me puedo olvidar, ¿no? Entonces, siguiendo. Cada grafo tiene su finalidad, ¿ya? ¿De acuerdo? A pesar que todas destacan frecuencias.
Un gráfico de barras, no olviden, el gráfico de barras, ya sea para nominal o ordinal, lo que busca es simplemente destacar incidencia. Incidencia significa intensidad, la fuerza que le asigna una frecuencia, ¿de acuerdo? El tamaño, el volumen, ¿correcto? Listo. Cuando ustedes grafican, por ejemplo, un diagrama de sectores, a pesar que también podría destacar frecuencias, sobre todo porcentuales, la idea es otra, ¿correcto? Si regresamos, por ejemplo, acá atrás en el gráfico de pastel, ahí está, ahí está. Por favor, ustedes tienen una mirada de águila. Si ustedes ven el gráfico de sectores circulares que aparece en el lado izquierdo, el más grande, un poquito, ¿qué es lo primero que ustedes pueden resaltar? Observen, observen, ¿qué es lo que pueden resaltar? El amarillo del círculo. Perfecto. Y cuando has visto el amarillo, ¿qué has hecho? O sea, por favor, una pequeña, así, una explicación breve. ¿Qué es lo que has hecho? Tu mirada, ¿qué cosa ha sido? ¿Solamente mirar el amarillo y Es, prescindir del rojo? es la mayor A ver. cantidad entre los datos. Eso, de acuerdo. Fíjense, cuando uno hace ese pequeño análisis, obviamente el cerebro lo hace de manera inmediata, tan simple lo hace, pero la idea ha sido mirar el sector, por ejemplo, lo que más llama la atención, el sector circular amarillo, pero mirando su relación con el resto. Y el resto constituye ser un recinto cerrado, mira, ¿ves el círculo? ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? En otras palabras, estamos viendo proporcionalidad, ¿correcto? Estamos viendo la relación que tiene el sector circular amarillo en relación al resto, a la totalidad, fíjate, ¿correcto? Cosa que mirándolo así de manera directa y objetiva, el diagrama de barras no hace eso. ¿Se dan cuenta? Un diagrama de barras lo que te permite solamente es observar la incidencia. Mira, ve, ahí está, ve. ¿Correcto? Es lo que más resalta, porque estoy tratando de simplemente hacer el comentario que se ve en la figura, en la imagen. Por favor, ustedes podrán, de repente más de uno estará diciendo, pero yo lo puedo deducir. Deducir es otra cosa. La idea es que el gráfico lo resalte, que el gráfico lo cuente por sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces vemos que tienen dos objetivos distintos. Pregunta para todos ahora. Y entonces, ¿el pictograma dónde quedaría? ¿Dónde quedaría el pictograma? ¿Cuándo utilizar el pictograma? Esa sería mejor la pregunta, ¿no? ¿Cuándo? ¿Quiero destacar incidencia con un pictograma? Podría ser. ¿Quiero destacar relación o proporcionalidad? No creo que tenga ese propósito, ¿no? Que lo deduzcas, bueno, ese es otro tema, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tú quisieras hacer con un pictograma? La figura, jóvenes, por favor. Una vez más el comentario que habíamos hecho. La figura. ¿Qué es lo que más resalta en el pictograma? ¿Qué es lo que más resalta? Fíjense el tamaño de los focos, por ejemplo acá, ¿no? ¿Correcto? O el tamaño de las figuras que aparecen acá en relación a como que uno va a la escuela, cómo uno va a la escuela, ¿correcto? La intención es esa, de manera rápida, sugerir cuáles son las diferentes opciones, en lugar de estar leyendo carro, ves la imagen y ya lo entendiste, ¿de acuerdo? ¿Correcto? No hay nada que deducir, ¿eh? Lo que se busca acá es de manera que el gráfico pueda perseguir ese propósito, ¿de acuerdo? Entonces, eso es. ¿Hasta acá se entendió, jóvenes? ¿Se entendió la idea? Sí, profe. No, Sí, profe. por favor, sí, gracias. No confundan, jóvenes, ¿ya? Cuando se pida más adelante elaborar un gráfico adecuado, por ejemplo, hay algo que realmente contribuye a hacerlo. No que lo deduzcas, por favor, ¿no? No vayas, por favor, a considerar de que, no, el gráfico se explica por sí solo, entonces tampoco hago ningún comentario, ¿ves, no? Simplemente hago mi dibujo ya que el profe deduzca, ¿no? O que el lector deduzca. Tampoco es eso, ¿ya?
El gráfico, fíjese, aquí les hago un comentario. Un gráfico, dentro de sus posibilidades, puede resultar activo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se quiere evitar, la subjetividad. La idea es tratar de elaborar un gráfico que pueda ser lo más concreto posible para evitar la subjetividad. Claro, inevitablemente va a haber otros casos, ya lo vamos a comentar en su momento, en que la subjetividad del gráfico, obviamente hay que tomarlo con pinzas, con bastante discreción, ¿de acuerdo? Por ahora, estamos tratando de ser claros, precisos, con el mensaje que puede entregar una imagen, ¿de acuerdo? Eso debe quedar ahí, ¿eh? Seguimos acá, ¿no? Les comenté que hay un diagrama muy especial en lo que se refiere a una de las 7 herramientas de calidad por ejemplo, utiliza el famoso Ichikawa, ¿de acuerdo? Es el muy conocido diagrama de Pareto. Este diagrama de Pareto, como ya lo comenté en su versión anterior, ¿correcto? Fue prácticamente denominado así por un gurú de la calidad, el doctor Joseph Juran, ¿de acuerdo? Y el que también a la vez reconocía la contribución, ¿no? Porque lo tomó como premisa del famoso Wilfredo Pareto, ¿no? Cuando este gran economista estudió obviamente la economía en su país, ¿no? Considerando que un pequeño sector de la población era el que controlaba prácticamente casi toda la riqueza. Y ese famoso 20-80 fue el que quedó acuñado, ¿de acuerdo? Para mirar el comportamiento de la calidad, por ejemplo, de un proceso, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces me voy aquí a este ejemplo, ¿eh? Acá. Fíjense, los pasos que se siguen para poder elaborar un diagrama de Pareto es muchas veces apoyando en las tablas. Y una vez más, alguien podría decir, pero si con las tablas es suficiente, ¿no? Para destacar cuál es lo más relevante. En los círculos de calidad se supone que la información tiene que ser clara y transparente y mancomunada, ¿no? Por lo tanto, entonces, no debería ser ambiguo ni deberíamos dejarlo al libre albedrío o a la interpretación que pudiera hacer cada uno de sus miembros. Y la idea es tomar un emblema para todos, o sea, una misma bandera. Y por lo tanto, una de las 7 herramientas de la calidad, en el caso del diagrama de Pareto, tiene ese propósito. ¿De acuerdo? Fíjense, este problema hace referencia a que en una fábrica la preocupación es la calidad. Y los problemas detectados, es decir, quizá los más relevantes, fueron los que se describen a continuación. En la tablita, en la primera columna, ese problema detectado, aparece una serie, ¿correcto?, de comportamientos. Color inadecuado, forma no simétrica, medida fuera de norma, superficie rugosa, bordes afilados, desprendimiento de capa protectora. Hay otros más, pero que se presentaron con una incidencia muy pequeña y todos ellos fueron aglomerados, ¿no es cierto?, en otro rubro denominado otros, ¿de acuerdo? La incidencia o el número de ocurrencias lo podemos ver en la columna del lado derecho. Ahí está, ¿ya? Correcto, listo, Juancitos. Hasta ahí sería la misión de una tabla, ¿no? Correcto. No te olvides, siempre que para un informe ya o una evaluación de competencia se te pide elaborar una tabla, bueno, tiene que ir pues el título y su fuente, ¿no? Eso ya lo dejamos, como se dice, ya para dar los toques finales, ¿eh? Correcto, en la presentación. El gráfico que hay que elaborar requeriría como paso previo, primero, un ordenamiento, ¿correcto?, de las frecuencias, en este caso de mayor a menor. Obviamente que el caso de otros es la excepción y eso siempre va al final, ¿de acuerdo? A pesar de que pueda tener una frecuencia también más elevada que cualquier otra modalidad, ¿de acuerdo? Estamos tratando de considerar el orden para
los problemas o causas más relevantes, ¿de acuerdo? Aparece la frecuencia absoluta, simple, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, ¿correcto? Esos son los pasos previos. Si ustedes gustan, en un trabajo procedimental, podrían hacerlo, o lo podrían prácticamente simplemente visualizar del problema a la solución, ¿no? De manera inmediata, ¿de acuerdo? Y aquí viene el gráfico, ¿ve? ¿De acuerdo? Se puede observar en el gráfico un diagrama de barras, fíjate. Si nos apegamos a las recomendaciones de un diagrama de barras, obviamente estas deberían estar separadas, tal como se muestra, y todas equidistantes, ¿ve? Los espacios entre barra y barra, obviamente, son de la misma dimensión, del mismo tamaño. Y está apareciendo un orden. Ojo, el diagrama de barras no muestra acumulamientos, ¿no? Simplemente es frecuencia absoluta simple, ¿de acuerdo? Mientras que la línea poligonal que aparece en la parte superior sí representa acumulaciones, ¿de acuerdo? Por eso que, si ahora ustedes recuerdan, en algún momento nombré dos escalas, ¿no? Una escala, por ejemplo, de unidades absolutas en el lado izquierdo, y puede haber una escala, correcto, porcentual o relativa en el lado derecho, ¿ve? Y te provee de mayor información, ¿ve? ¿Correcto? Acto seguido, si quieres destacar cuáles son los problemas o las causas más relevantes que demandarían una acción correctiva e inmediata, ¿no es cierto? Tenemos que ver la frecuencia acumulada. Entonces, ¿qué dijo Joseph Juran, ¿no es cierto?, en referencia a Vilfredo Pareto? Miró el 80%. Y miremos el 80%, pues. Entonces comenzamos acá, 0,355, o sea, 35,5%, 60,5%, 74,5% y 82,5%. Significa que ya sobrepasamos un tanto el 80%. Entonces, si miramos atrás, vemos que las tres causas más relevantes serían en referencia a las tres primeras barras, ¿de acuerdo? ¿Correcto? Y ahí aparecen las denominaciones de superficie rugosa, medidas fuera de contexto, ¿no es cierto? Y el otro vendría a ser el color inadecuado, ¿de acuerdo? Por favor, entiéndase, como herramienta de calidad significa que el propósito de toda medida correctiva está totalmente especificado, ¿de acuerdo? Esto es lo que habría que hacer para poder elaborar un diagrama de Pareto, ¿de acuerdo? O sea, un diagrama muy utilizado, ¿no?, en lo que se refiere a lo que viene a ser el control de la calidad, ¿no? Hasta acá, ¿alguna consulta? Escucho, jóvenes. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? ¿Se entendió, profe? Perfecto, Profe, perfecto. una consulta. A ver, dígame. Cuando usted trata de hacer la gráfica, al final queda uno que dice otros, ¿no? Sí, sí. Pero esos otros, como cuando yo si estoy haciendo una gráfica debería ponerlo Ah, ya, con perfecto, respecto a los demás. perfecto, perfecto. Cuando se elabora un gráfico, muchas veces la característica de estudio puede abordar un sinnúmero. Siempre lo digo en esa forma, simplemente para especificar que hay un número de situaciones problemáticas, ¿no? Como se postulaba en la tablita. Es posible que de repente la tardanza del operario, para decir algo, haya sido también causa, ¿de acuerdo? Pero eso ocurrió una de tantas veces, ¿correcto? Que prácticamente pasó desapercibido. Y así como esa posible causa, hubo otros problemas adicionales que también aparecieron con una escasa incidencia. Como no son relevantes, muchas veces interesa aglutinarlos. Pero si tú quieres ser transparente y quieres ser objetivo de lo que se ha suscitado en todo el horizonte de estudio,
la idea sería incluir justamente ese rubro de otros para motivo de explicación, en el cual obviamente el analista considera de que esos otros representan otros motivos, pero de diversas índole. ¿Te das cuenta? Si tú lo suprimes, a menos que lo digas, el problema sería esto, ¿no? Que cualquier observador entendería de que nunca ha habido otros. O sea, nunca ha habido otras o motivos, problemas, ¿correcto? De elaboración de asientos de fibra de vidrio. Que solamente los únicos problemas que se suscitan son los que aparecen con la barra 71 hasta la barra 9, o sea, bordes afilados y nada más. ¿Te das cuenta? Y esa es otra historia. Entonces, eso, una vez más, queda en el sentido de que es preferible recomendar, obviamente, ser transparente y especificar todo lo que se ha presentado, ¿no? Por eso que el rubro 2 trata de aglutinar todos esos detalles minúsculos que también ocurrieron. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, jóvenes? Profe, Dígame. pero si supongamos que tu otro supera la media o algo, ¿significa que lo has hecho mal o no? O Eh, sea, ya, más o menos entiendo la preocupación, pero también hay que entender esto, ¿ya? Eh, lo que estamos nosotros describiendo es una variable cualitativa, ¿correcto? Está referido a lo que son problemas de elaboración de asientos. Ojo, en una situación, en un escenario así, no podemos calcular promedios, ¿no? No podemos evaluar numéricamente como una varianza, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Correcto? El hecho de que de repente, quizá, a ver, para decir algo, ¿no? Que los problemas de elaboración de asientos hayan traído muchos reclamos por día, por así decirlo, por día, ¿de acuerdo? O por semana o mes o el tiempo que tú desees. Ojo, me estoy escapando, estoy haciendo referencia ya a otra característica más, ¿de acuerdo? Es ahí cuando ya podría ser el motivo de querer evaluar a través de valores, ¿de acuerdo? Aquí el único destaque, nada más y nada menos, es que solamente lo que te está tratando de señalar es cuáles son las causas más probables. ¿De acuerdo? Y punto. Y donde, obviamente, hay que tomar toda acción, ¿no es cierto?, de corrección sobre ellos. Particularmente, una vez más, las tres primeras modalidades que están referidas a las tres primeras barras. ¿De acuerdo? ¿Correcto? O sea, ese es el punto. Eso, claro, y se entiende también que el rubro de otros puede ser un elemento que esté cubriendo, ¿no? Me parece que eso es lo que yo capto. El hecho de estar cubriendo quizá algunos otros puntos que también pueden ser relevantes. Ojo, si los consideras relevantes, sácalo de ahí entonces, pues, del otros. Y ponlos a continuación de las otras causas más probables también, ¿no? Si es que hubiera sido ese caso. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Se entendió un tanto más? Bueno, sigamos entonces, ¿eh? Sigamos por acá. Ahora fíjense estos dos diagramas de Pareto, ¿correcto? Particularmente el diagrama en azul. Verá que su misión es la misma que en el sentido general, ¿de acuerdo? Y vean algunas pequeñas acciones, ¿eh? Hay que entender también que resulta ser también permisible, ¿ya? En el diagrama anterior, la línea poligonal, ¿dónde tuvo su base? Justo en el techo de cada barra, como punto medio, ¿no es cierto?, de cada modalidad. Justamente en la mitad, ¿no es cierto?, de la barra, pero en la parte superior se especifica un punto, y lo mismo que en los otros casos, pero claro, en un sentido acumulado. Una vez más, se está trabajando con una variable cualitativa. Aquí se puede observar que la barra en azul
¿no es cierto? Ahora están pegados, ¿ve? Y yo les comento que a veces eso suele ocurrir porque se utilizan programas y los programas lo que buscan es la representación práctica, o sea, el aprovechar el espacio que tiene en la pantalla, ¿no es cierto?, para poder representar una imagen. Y lo que hace justamente a veces es aglutinarlo y pegarlo. ¿De acuerdo? Repito, esto como consecuencia del uso de un programa computacional. ¿De acuerdo? Si no me equivoco, ese gráfico que estamos viendo puede ser producto del Minitab, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero vean ahora la línea poligonal. Lo está haciendo justamente en las esquinas y en la esquina superior de cada modalidad. ¿De acuerdo? Pareciera que el programa estuviera entendiendo que esa línea poligonal, como lo vamos a ver después en el caso de variables cuantitativas, está tratando de graficar un polígono acumulado, que se llama también ojiva, pero más para una variable continua que para una variable cualitativa. ¿Correcto? Fíjense acá, miren. Miren acá, ¿ve? El origen como si fuera el inicio del límite inferior de una clase, ¿ve? Pero no es clase, son modalidades, son aspectos, ¿ve? Repito, son variaciones, ¿ya? Son variaciones, ¿correcto? O sea que es como si se hubiera forzado simplemente para recurrir, ¿no es cierto?, a lo que puede hacer un programa computacional y poder graficarlo de manera inmediata, ¿de acuerdo? En algunos casos es permisible esto, ¿de acuerdo? Ahora vean el segundo gráfico que aparece en la parte inferior. Aparece el diagrama de barras, ¿de acuerdo?, dando la sensación que es acumulado, pero no lo es, no lo es. Recuerden que es incidencia. Y luego aparece, una vez más, los puntitos, pero ya dentro de la barra, ¿ven? ¿Correcto? Todos los puntos que representan acumulación de frecuencias. Y luego hay que unir todos esos puntos, ¿no? A manera de ojiva. ¿Correcto? Tampoco, no resta ni le quita información. Sigue siendo de manera equivalente en poder informativo, al igual que el gráfico anterior o el primer gráfico. ¿De acuerdo? Y más aún todavía, ese programa computacional también proporciona inmediatamente, fíjense en la parte inferior, ¿pueden ver? Dice cantidad, ahí están las frecuencias, y aparece el porcentaje acumulado. Otra forma de representarlo, ¿no? A pesar que aparecen ahí las escalas, tanto a la izquierda como a la derecha. O sea que con eso te está diciendo, no hay peor ciego aquel que no quiera ver. ¿Te das cuenta? Te está dando toda la información ahí. ¿Correcto? Listo, jóvenes. Sigamos acá. Cuando la variable tiene una naturaleza distinta, como es el caso cuantitativo, igual acá, la historia cambia, ¿de acuerdo? Para variables discretas hay que entender que siendo los valores de una variable discreta puntos aislados, ¿correcto? Por lo tanto, su representación debería ser líneas, ¿de acuerdo? Como aparece aquí en la lámina siguiente, fíjate, aquí. Por acá hay una, a ver, ¿dónde está? Aquí. Ustedes verán acá, este es uno, aquí está abajito, y aparece un gráfico que se conoce como gráfico de bastones. Ahí está. ¿El del mouse, jóvenes? ¿Se ve el puntero del mouse? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Ahí está. Este gráfico, que podríamos decir un gráfico feo, nada bonito, nada estético, pero ese es el gráfico estadístico para una variable discreta, llamado gráfico de bastones. ¿Correcto? Lo puedes expresar de manera absoluta, si es que es pertinente, o de manera relativa o porcentual. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Aprovechando esto, puedes ver a continuación acá la expresión matemática del gráfico acumulado, que ahora en forma visual y gráfica se le conoce como gráfico escalonado. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Ahí está. Esta es la representación para el caso de una variable discreta. ¿De acuerdo? Si no, lo que pasa, una vez más, aquí hago
las salvedades, viendo que la estética a veces no ayuda, también que los programas computacionales no lo manejan así de manera directa. O sea, eh, he podido yo revisar algunos programas computacionales y obviamente cuando se le pide graficar variables discretas, no hay gráfico disponible. Más bien hay gráficos alternativos que pudieran ayudar. Y una vez más aparece el diagrama de barras acá, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que hace, no? Ya recurriendo a las bondades que el programa, uno puede hacer que las barras, ¿correcto?, sean más angostas, dando la sensación, ¿no es cierto?, de que lo que queremos representar es una variable discreta, pues, ¿no? Por eso que se ven ahí las barritas bastante delgadas, ¿no? ¿Correcto? Eso ya es estética, jóvenes, ¿ya? Por favor, hay que deslindar y separar cuál es lo pertinente a la tipología y cuál es simplemente complementaciones de belleza nada más, ¿de acuerdo? ¿Correcto? Listo entonces, ¿ya? Y para el caso de los histogramas, se utilizan también barras, pero obviamente lo que tú estás tratando de presentar es una variable que tiene un sentido continuo, ¿no? En un rango de valores. Y en consecuencia, pues, las barras deberían estar pegadas, contiguas, unas tras otras, para que tenga sentido, pues, ¿no? Y nos pueda mostrar, como a veces se dice, el horizonte de los datos. Mira, ve, ¿no? Inclusive, si pudiéramos superponer encima de este histograma un gráfico poligonal simple, ya sea absoluto o porcentual, me daría el horizonte y la curva ideal que pudiera representar a esos datos. ¿Correcto? Su alcance obviamente ya es mayor, ¿no?, que los gráficos anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se está buscando, ¿ya? Retrocedo acá, retrocedo, para hacer este comentario, por ejemplo. Perdón, aquí. Ya, la idea sería avanzar, aquí. Acá. Esto de acá, ¿ya? Que también se le conoce como diagramas integrales. Lo encontré en una literatura, ¿ya?, como una denominación, pensando que era una denominación especial, seguramente para referirme a otro gráfico, pero no, el autor simplemente se consideraba esos polígonos, los histogramas, lo denominaba en esta forma, como diagramas integrales. ¿De acuerdo? Más que todo para representar acumulaciones, ¿ya? Vean acá un detalle interesante, jóvenes, ¿ya? Aquí, de lo que ustedes pueden hacer para poder interpretar un histograma. Ahí se ve una distribución de frecuencias. ¿Por qué digo que es frecuencias? Veo rápidamente la escala en el eje de las ordenadas y que lo que destaca es el N sub i, frecuencia. Y en el otro caso, también es NI, pero mayúscula. Frecuencias acumuladas. Ojo, el autor acá se ha preocupado mucho y ha establecido una relación entre los dos gráficos. Miren, todos están a la misma altura. El 0 que aparece en el primer gráfico está a la misma altura que el 0 que aparece en el segundo gráfico. ¿Correcto? Listo, entonces. Eso tiene su porqué. ¿Qué es lo que quiere destacar aquí el autor? Ha construido un diagrama de barras contiguo denominado histograma, ¿no? Correcto, que después vamos a decir cómo se construye. Por ahora estoy viendo simplemente el gráfico. Y luego también está superpuesto lo que se conoce como el diagrama integral, o también más conocido como el polígono de frecuencia simple, que es la línea poligonal que aparece. Pero esta línea poligonal, entiéndase, joven, tiene que estar unido a los ejes. Por eso que en el tramo inicial aparece, fíjate, con intercepción en el eje, con el eje de las abscisas, ¿ve? Y lo mismo en el lado derecho, ¿ya? Acá se pueden hacer varias deducciones inmediatas, y la teoría dice lo mismo, ¿de acuerdo? Que el área que aparece en todo el histograma debe ser equivalente al área que está por debajo de la línea poligonal, ¿de acuerdo? Si lo hablamos en términos de masa, entonces, de una manera relativa, la masa debería ser unitaria, ¿de acuerdo?
¿correcto? Entonces, eso es una propiedad, ¿ya? Y lo que vemos a continuación en el gráfico que aparece abajo, debajo de ella, de la primera, aparece las frecuencias acumuladas, ¿de acuerdo? Ahora como diagrama integral, ¿no? ¿No es cierto? Pero es conocido más como la ojiva ascendente. ¿Y cómo se construye la ojiva ascendente? ¿Correcto? Se construye primero, lo tomo como referencia, tomando los límites superiores de cada clase. La primera clase va de 0 a 2. Su límite superior sería 2, ¿de acuerdo? Y su altura, o sea, que representa su frecuencia, es la línea que aparece acá. Justo, ¿ven el techito? Ahí, listo. Entonces, estaríamos nosotros representando el punto justo en este vértice. ¿De acuerdo? Que más o menos en relación, más o menos bajamos acá y se encuentra ploteado aquí en el diagrama. ¿Ve? Ahí está bien. ¿De acuerdo? Lo mismo hacemos con el siguiente intervalo, su límite superior. Siguiente intervalo, su límite superior. Siguiente intervalo, su límite superior. Y finalmente con el siguiente también. ¿Ve? Unimos con trazos todos ellos y para que sea una línea obviamente continua a partir del eje de las abscisas, este valor, ese vértice se une con el eje de las abscisas, pero tomando como referencia el límite inferior de la misma clase. Y ya tenemos la línea poligonal denominada ojiva ascendente. ¿De acuerdo? Si quieres encontrar una ojiva descendente, razona de manera análoga, pero contrariamente ahora. ¿De acuerdo? Hay que partir de la mayor frecuencia y comienzas a disminuir las frecuencias hasta llegar al límite superior de la última clase. ¿Ya? La intersección de esas dos ojivas, el punto de intersección, va a tener su proyección en el eje de las abscisas a un valor archiconocido que se llama valor mediano o simplemente mediano. ¿De acuerdo? Entonces, hay varias deducciones que se puede hacer también a partir de los gráficos, ¿ya? ¿Correcto? Listo, entonces. Pasemos por acá. Profesor, disculpe. Sí, sí, dígame, dígame. Dijo que le hiciéramos recordar 9. Ah, ya, perfecto, perfecto, ya, gracias, gracias. Sí, sí, sí. No, ya vamos a hacer eso, ¿no? Un ratito por acá. Vamos a ver. Aquí. Y ahora acá. A ver. Ya, listo. Listo. Estadístico de 8 días. Ya está. A ver. Voy a compartir pantalla ya para que puedan ver, ¿no? Una vez más. Me voy a acá. Listo, jóvenes. ¿Se sigue viendo ahí la imagen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profesor. Sí, profe, sí. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Listo, jovencitos. El comentario es el siguiente, jóvenes, ¿ya? Fíjense, ustedes están viendo ahí lo que se conoce como el polígono de frecuencia simple. Recuerden, simple porque no representa acumulaciones y puede ser absoluto o relativo, pero tampoco es indistinto, ¿ya? O sea, no es porque a mí me guste más representar frecuencias absolutas o me guste más frecuencias relativas o de repente porcentuales. Tiene que ser lo más idóneo, lo más apropiado. Entonces, aquí viene también otro elemento de juicio. Dentro de la generalidad, ¿correcto? Pareciera que el porcentaje se ha hecho popular, ¿correcto? El porcentaje muchas veces nos da una idea rápida, inmediata, acerca del comportamiento de tu variable. Pregunta para todos, entonces, ¿y por qué entonces no expresamos la cantidad de infectados porcentualmente? A ver, respuesta, ¿por qué? ¿Qué es más relevante? Escucho, escucho.
porque lo que se quiere, digamos, mostrar es la cantidad de infectados a secas, no con respecto a la población total. Perfecto. O sea, no estamos interesados en el porcentaje, sino en el número de infectados. Y ahí entonces que se preocupe más por querer destacar las frecuencias absolutas. ¿De acuerdo? Entonces todo responde al interés, a lo que es más primordial. Entonces no es cuestión de representar por representar nada más, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Correcto? Entonces eso es justamente uno de los lineamientos que hay que tomar muy en cuenta. Y después, respecto a lo siguiente, ¿ya? Los polígonos tienen algo muy relevante, sobre todo el gráfico que están viendo. La vista que tú puedes obtener es que ese gráfico, ¿qué cosa es lo que representa? Y estas son las palabras ya acuñadas, ¿no? Y lo repito una y otra vez. Es el horizonte de los datos, ¿ve? ¿Se dan cuenta? ¿Ve? El horizonte, mira, ¿ve? Y tal vez hasta sugerir, no estoy diciendo que lo diga así fehacientemente o categóricamente, sugerir cuál puede ser la curva ideal que modeliza una variable o conjunto de datos. ¿De acuerdo? Por eso que en términos de información, preguntan, un diagrama de barras, ¿qué alcance tiene? Un diagrama de sectores circulares, también, ¿qué finalidad o propósito tiene? Y ahora, aparte del diagrama de bastones, que es para una variable discreta, un polígono de frecuencias, ¿qué visión tendría? O sea, ¿qué alcance? ¿Hasta dónde podría llegar? Y como vemos, te está entregando precisamente por la naturaleza que suele, en este caso, tener la variable, que suponemos y nosotros hacemos de que la variable tenga una naturaleza cuantitativa, ¿de acuerdo? Como que me provee mayor información, ¿de acuerdo? Que cómo se construye un histograma, entonces eso lo podemos ver por acá ya. Allá, estas son algunas observaciones que incluí, ¿de acuerdo? Con la finalidad de unas, ¿no? De poder hacer permisible cualquier interpretación, ¿ya? ¿Correcto? Y muchas veces cuando uno utiliza un histograma, uno puede detectar rápidamente los cambios que se suscitan en un conjunto de datos, mejor dicho, ¿no? Ya sea población o muestra, ¿de acuerdo? Tú con un histograma o un polígono puedes ver la curva idealizada y más o menos ya determinar si el conjunto podría ser, por ejemplo, muy allegado a la famosa distribución o campana de Gauss, o de repente, como dice en las últimas líneas acá, ligada quizá a una distribución constante, rectangular o también llamada uniforme. ¿Te das cuenta? Cuando decimos muestra el horizonte de los datos, con eso te está diciendo prácticamente que es muy importante, ¿de acuerdo? Sobre todo para lo que viene a ser el aspecto de la modelización, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver después, ¿sí? Listo. Y ahora acá, este es un gráfico, obviamente que compite y hasta por exagerar, para que lo vean así un poco más ameno, hasta le saca la lengua al caso del histograma y polígono de frecuencias, porque también tiene una serie de virtudes, ¿correcto? Y quizá de mayor competencia que lo que correspondería pues a un histograma o a un polígono de frecuencias, ¿correcto? Me refiero en algunos puntos, no siempre en todo, ¿ya? Jovencitos, si ustedes observan el diagrama, este diagrama se llama en inglés box plot. En español, simplemente diagrama de cajas, ¿ya? Podemos representar varias de ellas, como se ve en el gráfico. Por ejemplo, acá hay dos variables. Uno que corresponde a la edad y otro que corresponde al sexo. Aparece la modalidad de mujeres y hombres. Un detalle que debe quedar claro a todas luces es que este gráfico no es un gráfico distribucional. Pregunta para todos, ¿ven ustedes en algún lugar del gráfico que aparece la denominación frecuencias?
¿Está por ahí la palabra frecuencias o algún indicador? Y no vemos nada de frecuencias. ¿De acuerdo? O sea que el hecho de que tú digas, sí, por aquí pueden haber más datos o por allá, bueno, simplemente estás mirando el montón, pero no podemos describir ni detallar las frecuencias, cómo ha ido cambiando o evolucionando o se han ido dando. Por lo tanto, no es un gráfico netamente distribucional, ¿ya? ¿Correcto? Estamos viendo más bien otros aspectos, como es el caso de la variación y centralidad de una característica con respecto a la otra. Por ejemplo, en el primer diagrama de caja se suele ver la edad de todas las personas del sexo femenino. Similarmente, en el diagrama de caja de la derecha se ve también la edad, ¿correcto? De todos los varones. Desde el valor mínimo, que debe ser el puntito inferior, ¿no es cierto?, en la parte inferior, con el último puntito que aparece en la parte superior, que son los valores reales. ¿De acuerdo? Análogamente, en el caso de las mujeres, el primer valor o la primera edad que se refleja, aproximadamente un poco más de 25 debe ser, ¿no es cierto? Debe destacar la edad mínima de las mujeres y la edad máxima, un poco más de 90. ¿Correcto? Entonces, ¿qué aspectos me ofrece un diagrama de cajas? Si parece ser mejor que un diagrama digamos, un polígono o un histograma. Hay aspectos de variación, de menor valor hasta mayor valor. Ya tienes variación, ¿eh? ¿Correcto? Variación es dispersión. ¿Correcto? Tienes también centralidad, y la centralidad lo marca la línea horizontal de la caja. ¿Correcto? Esa línea técnicamente se asocia a la mediana. Por lo tanto, por encima de ella hay un 50% de la distribución y por debajo el 50% restante. Ojo que no confunda eso, simplemente te está dando el monto por encima y por debajo. No está describiendo las frecuencias, ¿eh? Por favor, ¿eh? No voy a decir a alguien por ahí, pero ahorita acaba de decir distribución, gráfico distribucional. No lo es, ¿de acuerdo? Simplemente te está diciendo cuánto ocurre a un lado y cuánto ocurre al otro lado, nada más, ¿de acuerdo? ¿Correcto? La mediana se ubica más o menos, quizá cerca o un poquito menos de 65 años, ¿no?, en relación a las mujeres. Y en el caso, por ejemplo, de los hombres, la edad central estaría más o menos un tanto por debajo de 60. ¿De acuerdo? Muy bien. También un diagrama de cajas te da información respecto a los perfiles que maneja la variable sexo. ¿De acuerdo? Una vez más en relación a su edad, ¿no? ¿Cuáles son esos perfiles? Que el 25% de la distribución de mujeres, ¿correcto?, simplemente se ve acotado por una edad, o sea, llegaron a una edad de un poco menos de 60 años. O sea, desde esta línea, la base de esta caja hacia abajo, representa un 25%. Desde esta línea base hasta la línea superior de la caja, hay otro 50% de datos ahí, ¿de acuerdo? Y luego de esa línea superior de la caja, por encima de ella, el 25% restante de la distribución. Son los famosos puntos de corte, ¿de acuerdo? Denominadas medidas de local o de manera muy específica, los muy conocidos cuartiles, Q1, Q2 y Q3. ¿De acuerdo? Listo, entonces, por favor, lleva la relación. ¿Qué aspectos te está brindando un diagrama de cajas? Habíamos dicho variación, dispersión. ¿Correcto? Otro que habíamos dicho, centralidad. ¿Correcto? Y junto con la centralidad va el perfil, las medidas de localización, ¿de acuerdo? Y no son los únicos, todavía hay más elementos todavía,
se puede ver que hay unas líneas horizontales que aparecen en la parte superior y en la parte inferior, más allá de los puntitos que están fuera de ellos, ¿eh? ¿De acuerdo? Esas líneas horizontales, ¿correcto? Que parecieran como pequeñas barreras para separar la distribución frecuente de lo que podría ser lo inusual, ¿correcto? Son denominadas límites del diagrama de caja. No son los límites reales, ¿eh? Son los límites de la ventana del diagrama de cajas. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué cosa me quiere simplemente decir por ahora? Después ya le daré los detalles cómo se construye. Por ahora, ¿qué significa eso? Que está tratando de separar los datos habituales que deberían estar incluidos en un contexto fuera de los datos inusuales o atípicos, que son los que están por encima y por debajo. ¿De acuerdo? En ambos diagramas de caja hay valores inusuales. Hay mujeres, o sea, damas, cuyas edades, una en particular, supera los 90 años. Pero la mayoría, ¿no es cierto?, alcanzó una edad por debajo de 90. Igual acá, en el caso de los caballeros, hay un señor por ahí que alcanzó una edad por encima de 90 años también, pero la mayoría está por debajo de ella, ¿correcto? Y ahora por acá, en el grupo de las damas, hay una dama que tiene una edad mínima de ¿cuánto? De aproximadamente 25 años. Y en el caso de los varones, un poco menos todavía de 25. ¿De acuerdo? O un tanto más de 20, ¿correcto? Que son los casos poco frecuentes o inusuales. Entonces, ¿esos datos en qué te ayudan? El comportamiento inusual en relación al comportamiento usual o típico te provee de otra información que nosotros la vamos a denominar por ahora la simetría o asimetría de los datos. ¿Correcto? Por ejemplo, a grosso modo, las distribuciones que nosotros observamos acá, tanto una caja como otra, podrían sugerir, miren la manera como estoy expresando, podrían sugerir que el comportamiento de las distribuciones, que no la tenemos a la mano, ¿no es cierto? O sea, con todos sus detalles, representen distribuciones casi simétricas, en ambos casos. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces, ¿se entendió? ¿Cuáles son esos elementos o aspectos que te brinda un diagrama de cajas? Por favor, enumerar todos. ¿Cuáles serían? A ver, a manera de retroalimentación, ¿cuáles serían? A ver, por acá. Sí, sí, escucho. Diferenciar de una manera significativa dónde quedan la mayoría de los datos y dónde quedan los pocos, los que quedan aparte. Ya. Perfecto. ¿Eso se llama qué cosa? Detección de valores inusuales. Ese es uno. ¿Qué otros aspectos hay? ¿Qué otros? A ver qué nos dice por acá. León. Diego León, ¿está presente? ¿No está? Reyes, Henry, ¿está presente? Uy, se fue, creo, ¿no? Se ha ido a tomar su segundo desayuno. Ñiquen, José, ¿está presente? A ver, por favor, Ñiquen, tu opinión, por favor. Sí, sí. De lo perfecto. Son dos aspectos, pero hay más, ¿eh? Hay más también. ¿De acuerdo? Un tercer aspecto, ¿qué cosa vendría a ser? La simetría de la distribución, o también si quieres decirlo asimetría. ¿De acuerdo? Y un cuarto aspecto, ¿cuál sería? La detección de valores inusuales. 4 cosas, mire. ¿Correcto? Tú, si lo comparas con un histograma, obviamente el histograma también va a querer hacer su mayor esfuerzo, pero no tiene esos detalles. ¿De acuerdo? La simetría sí lo puede sugerir, ¿eh? El histograma. Los valores inusuales, más o menos, pero no precisarlos. ¿De acuerdo? Pero hay una gran ventaja del histograma y sobre todo del polígono de frecuencias, ¿eh? Pregunta para todos, jovencitos.
¿Qué gráfico de los que hemos visto hasta ahora debería utilizar para formular un modelo matemático para un conjunto de datos? ¿Qué gráfico? Escucho, jóvenes. Uy, creo que ya se fueron todos, ¿eh? Vázquez, Juliet, Profe, diagrama de caja. diagrama de caja. ¿Se podrá modelizar con un diagrama de caja? O sea, podríamos de repente formular una curva matemática, teórica, que describa el conjunto de datos basándonos en un diagrama de cajas. O de repente será utilizando un polígono de frecuencias. ¿Correcto? Polígono. Polígono, entonces que quede claro, ¿ya? Una vez más, por favor, muestro aquí el polígono. Ese polígono sí me permitiría modelizar o asociar una curva o una función teórica. ¿De acuerdo? Pero un diagrama de cajas, ese es su talón de Aquiles, no puede. No puede. Podrá explicar otros detalles, ¿no? Pero no me permite hacer una modelización apropiada. ¿De acuerdo? ¿Correcto? ¿Hasta ahí quedó clarito? ¿Sí? Sí, Perfecto. Ya, listo, listo. Ahora, a partir de acá, jovencitos, esto ya es el panorama. Por favor, no quiero limitarme solamente a describir los elementos más, los gráficos, perdón, más esenciales, sino también mostrar algunos otros, ¿no? Que en algún momento, seguramente que más de uno de los presentes va a requerir. Hay gráficos que son denominados lineales, y sobre todo los lineales es para expresar comportamientos temporales a través del tiempo. Y si tú miras el gráfico que se ve en la pantalla y la incidencia a veces de los infectados, ¿no es cierto? ¿Correcto? Habrán visto ustedes que así como las barras, se utiliza este tipo de gráficos lineales, mira, ve, para ver sobre todo si hemos llegado a la famosa y nombrada una y más veces meseta o no, ¿no? ¿No es cierto? Ideal para hacer ese tipo de representaciones. ¿De acuerdo? Abajo se especifica la temporalidad que tú desees. La temporalidad puede ser años, meses, puede ser semanas, días, puede ser hasta horas, minutos y cualquier especificación de tiempo que tú desees hacer. Pregunta para todos jóvenes. El tiempo en cualesquiera de sus facetas o modalidades, por su naturaleza, ¿qué tipo de variable es el tiempo? Es una variable cuantitativa continua, ¿correcto? ¿Y cuál es su escala de medición? ¿De razón? De razón, perfecto. Pero cuando decimos, queremos representar el número de infectados por días, ¿correcto? Hay que entender si la escala cambia o no cambia. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Si nosotros vemos que en un día dado no hubo infectados, cero, entonces obviamente que el cero tiene significado, ¿no? Ah, entonces conclusión, la escala es de razón. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Perfecto, entonces, ¿ya? Muy bien, así fueran meses, la temporalidad, una vez más, la naturaleza, fíjate, claro, comenzó siendo una variable cuantitativa continua, ¿correcto? Pero el hecho de haber cambiado, en este caso, a meses, ya no lo estamos tomando, el tiempo, me refiero yo, el tiempo, ¿no? Ya no lo estamos tomando como si fuera, pues, algo continuo, con minutos, horas y segundos, sino simplemente considerando un rubro que representa
pues un mes, como si fuera pues una especie de jerarquía entre ellos, ¿no? Primero pasa enero, febrero y a continuación los demás meses, ¿no? Y por lo tanto la escala habría sido modificada en ese caso. ¿De acuerdo? Quizá por una cuestión de sencillez o una cuestión práctica nada más, en el sentido de que representar meses y no cualquier otro tamaño temporal. ¿De acuerdo? Siempre, por favor, tomen en cuenta la escala, ¿ya? Que puede sufrir cambios. Así como hay gráficos lineales, ¿de acuerdo? Hay una serie de variaciones y esto es un resumen producto ya como trabajo de diferentes casos, ¿ya? Por ejemplo, ahí está nuestro famoso diagrama de barras simples, fíjense, correcto, es una representación usual, siempre su título, ¿no es cierto? El cuerpo del gráfico, y abajo en la parte inferior aparece pues las diferentes modalidades, ¿no? Ahí están, modalidades de la variable, ¿de acuerdo? Para poder ver el panorama, voy a pasar esto, ya saben que su finalidad de un diagrama de barras es describir incidencia. Cuando tengan que hacer una descripción, siempre miren los altibajos, la mayor y la menor frecuencia. Por favor, aquí no hay orden, ¿eh? No hay jerarquía. No vayan a decir ustedes que la cantidad de empleados disminuye según su categoría laboral. No. Eso no sería correcto, ¿de acuerdo? Correcto. ¿Por qué? Porque no hay jerarquía entre ellos, ¿ya? Aquí dice administrativos, seguridad, y aparece como directivos. Alguien podría sugerir, pero, profe, la categoría laboral sugiere que hay una jerarquía, a menos que tú la especifiques fehacientemente, ni hablar entonces. Pero si todavía puede ocurrir alguna ambigüedad, tómalo como nominal. ¿De acuerdo? Esa es la recomendación. ¿Bien? Aquí, para diferenciar del anterior, pregunta para todos jóvenes. ¿Es un gráfico distribucional? Miren los ejes, miren los ejes. ¿Es un gráfico distribucional? ¿Aparecen frecuencias ahí? ¿Escucho? ¿Hay frecuencias? No hay pero frecuencias. pocas. No hay. Si uno ve la escala, si uno ve aquí la escala, sencillamente lo que está describiendo son los valores de una variable. No hay frecuencias. Está tratando de escribir el promedio, fíjate, el promedio, tanto para un grupo como para otro grupo. Lo que quiere decir aquí es que el promedio de ingresos de 474 empleados, correcto, es lo siguiente. Su salario actual es $34,400 anuales. Pero antes, cuando ingresaron a la empresa, ingresaron con un salario de $7,016 anuales. ¿Te das cuenta? Mira, la única finalidad de haber querido elaborar este gráfico solamente es ¿para qué? Para representar las medias. ¿Te das cuenta? Para sugerir o indicar a un lector que, oye, mira, ahora estás ganando el doble de lo que ganabas antes. ¿Correcto? Esa es la idea. ¿De acuerdo? Seguimos por acá. Aquí ustedes me van a decir, ¿ya? Por favor, si no comentáramos, obviamente cualquier otro lector interpretaría de manera distinta lo que vamos a decir a continuación, ¿ya? Fíjate, este gráfico que aparece acá, claro, tiene título, ¿no es cierto? Aparecen representados en el eje de las abscisas desde 1 hasta 5 y en el eje de las ordenadas una etiqueta que dice nivel años de estudio. Pregunta para todos, jovencitos. El gráfico que estamos observando es un gráfico distribucional. ¿El gráfico está representado apropiadamente o es que hay un lapsus por ahí? El gráfico se ve bonito, ¿no? En el sentido de que hay barritas ahí, ¿no? Pero ¿está representando algo que es acorde?
¿O hay una confusión en lo que quiere representar? Hay una confusión, profe, A ver, ¿cuál sería ella? ¿Cuál sería porque, ella? porque los que tienen 2 años de estudios son también los que tienen 1 año. Ya, ya, ya. Bueno, ya esa es una apreciación. Otra apreciación. Otra vez. Puede Bueno, confundirse, por ejemplo, en número de casos ya. que, por ejemplo, en uno ya, bueno, es claro, pero en dos o tres, mm, no sé, o sea, sería difícil de interpretar, me imagino yo, que si es un segundo caso o es dos casos de personas. Perfecto. Más o menos como la frecuencia, ¿no? Como la frecuencia. Ya, listo. Jóvenes, ese gráfico que están viendo no es un gráfico apropiado. Tú cuando utilizas un software, el software no va a decir si está bien o está mal, ¿ves? El software solamente va a responder a un proceso mecánico. Le mete los datos y él, con lo que tiene, hace, construye, elabora. ¿Correcto? De ti depende si lo que has ingresado es lo apropiado o no. La primera impresión es esta. Si observamos el eje de las abscisas, ahí dice el número de casos. Y la primera idea en la cabeza cuando te dicen número de casos, ¿qué debe ser? Frecuencias. ¿No es cierto? Algo así. Porque el número de casos es eso, ¿de acuerdo? Y si vemos en el eje de las ordenadas, aparece más bien la variable. Son los años de estudio, dicen. ¿Correcto? Entonces pareciera que estuviera al revés. ¿De acuerdo? O sea, pareciera más bien lo siguiente, ¿no? Algo así como que queremos representar los años de estudios de un grupo de personas para saber quiénes de ellos tienen ningún estudio, tienen de repente 1 año de estudio, o tienen 2 años de estudio, o tienen 3 años de estudio y así sucesivamente. ¿Ve? ¿De acuerdo? Por eso que ahí en ese gráfico hay imprecisiones, ¿eh? Que había, una vez más, siempre, una vez más, tomarlas en cuenta. ¿Eh? El gráfico, como se dan cuenta ahora, puede confundir en lugar de aclarar, ¿ve? Porque no hemos hecho las señalizaciones correctas. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Solamente imagínate por un momento, tienes los años de estudio de muchas personas. Imagínate, 474 personas. Cuando tú les consultaste, una persona te dijo, bueno, yo tengo 3 años de estudio, ¿no? Tengo los 5 años de estudio, tengo los 10 años de estudio. Estoy tratando de ampliar más el panorama, ¿ya? Para indicar nada más que te está entregando información respecto a la cantidad. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Y yo lo que quiero ver es, bueno, ¿cuántas personas tienen 5 años de estudio o tienen 10 años de estudio y en fin, ¿correcto? ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, lo que yo trataría de destacar es la cantidad de personas en los diferentes años, ¿no es cierto?, que pude encontrar. Conclusión, la variable de estudio son los años de estudio y la incidencia o cantidad de personas que debía representar vendría a ser su frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la representación de los gráficos, señores. ¿Ya? Aquí yo no he puesto ninguna advertencia, nada, precisamente para hacer ese comentario. Cualquier otro diría, uy, bueno, claro, sin advertencia diría, debe representarse también seguro que así, ¿no? ¿No es cierto? Y la tomaría como tal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hecha la aclaración, ¿ya? Ahora cabe, jóvenes. Hay barras que a veces es pertinente aglutinarlas, porque tienes el manejo no solamente de una variable, sino de más de una. Se sugiere que sea poco siempre, ¿ya? 2, 3, 4, pero no tanto, porque en lugar de aclarar siempre vas a confundir más bien. Acá se tiene una variable que es el género, que es la que aparece acá. ¿De acuerdo? Y aparece también la categoría de empleo. Por favor, escuchen esto, jóvenes. La variable sexo está anidada en cada una de las modalidades o categorías de la variable categoría de empleo o categoría laboral. Por ejemplo, acá se supone que debe aparecer
el género femenino y masculino. En la siguiente también, que haya cero, bueno, es lo real, ¿no? No hubo casos. Y en el otro que sí hubo, ¿no? Una vez más, femenino y masculino. Se dice entonces que todo el gráfico se llama gráfico de barras paralelas, o también, según la cantidad de barras que aparecen anidadas, un gráfico de barras dobles. Su elaboración es inmediata. Graficas la primera serie, por ejemplo, la serie en azul, como si se tratara de un diagrama de barras simples, y luego graficas a continuación a su costado, siempre con los correspondientes, lo que vendría a ser la segunda serie de datos. ¿De acuerdo? Correcto. Finalidad, jovencitos. ¿Cuál sería el propósito de este gráfico distribucional? Comparar las frecuencias, ¿no es cierto?, anidadas dentro de cada categoría laboral. ¿Correcto? Listo, jóvenes, entonces, ¿ya? Se llama gráfico de barras dobles. Por aquí hay otro. Miren, aquí jugando un poco con los gráficos. Es un gráfico distribucional. Dirijo la mirada a este eje de acá, que aparece como eje de las abscisas, y no veo frecuencias. Veo valores numéricos que aluden al proceso de una serie de datos, como es el caso de la media. Entonces solamente es una representación gráfica, nada más. ¿De acuerdo? Pero veo que en su construcción se asemeja a un gráfico de barras dobles. Obvio. Correcto. Pero solamente está representando promedios. Promedios. ¿De acuerdo? Por favor, vean la diferencia. No está contando o hablando de frecuencias. Está hablando de promedios. ¿Ya? ¿Correcto? Y ustedes ya verán que como ganancia informativa se tiene pues de que en ambos casos los ingresos actuales, ¿no es cierto?, son el doble de lo que eran antes. ¿No? Fíjate bien. Tenemos 41.000 con relación a 20.000. ¿Ve? Un poco más todavía diríamos así, de lo que era antes, ¿no? Y en el caso de las damas, pretende ser el doble también. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora por acá. Una variación de las barras dobles, triples o múltiples, está este otro gráfico que se llama apilado o superpuesto. Su misión es más ambicioso que el de barras dobles. Superponerlos es como armar capas, la capa en azul, la capa en verde o cualquier otra que aparezca por encima. ¿De acuerdo? Lo que sí hay que tener presente que su descripción deberíamos hacerlo por capa. ¿Correcto? Y claro, ojo que el cerebro humano siempre quiere extender ese análisis tratando de comparar las capas. Pero al comparar las capas hay un problema. El problema es que estamos manejando las frecuencias, ya sea simples o relativas, propias de cada capa. ¿Correcto? ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Por qué? Porque si yo comparo, el comportamiento no es equivalente, ¿eh? O sea que, o el grado de importancia que pueda tener una porción de la capa en relación a una porción de otra capa, me refiero a eso, ¿ya? Por eso que se recomienda hacer este trabajo, por aquí, acá, esto de acá. Es conveniente, con propósitos comparativos, modificar la escala nada más, hacer que se describan al 100% todas ellas, para que yo pudiera ahora sí ver no solamente el contenido anidado dentro de cada modalidad, sino también comparar los contenidos internos con los contenidos de otras modalidades. Se podrá ver, ¿no?, la relación en verde, que es muy, muy saltante, ¿no? Fíjate, se tiene 60,85% en la primera modalidad, administrativos, el 10,47%
¿no? Que correspondería, por ejemplo, ¿a quién? A seguridad, ¿de acuerdo? Y 28,68% en los directivos. Claro, aquí cubre toda la barra, pero su relación con el resto tiene sentido, ¿no? Porque es complementario, ¿de acuerdo? Hay que entender el hecho de que la parte, la segunda barra tenga mayor área, eso no está diciendo de que lo que realmente ocurra, ¿no? Área, ¿dónde? En su modalidad, aquí en seguridad, pero el porcentaje dice que es una parte, y mucho menos de lo que vendría a ser lo que ocurre, ¿dónde? En la modalidad de los administrativos. ¿Se entendió eso, jóvenes? Mira, mira, mira la comparación que uno hace, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Se recomienda esto, jovencitos. Este gráfico tiene el nombre de ser gráfico, aquí está el nombre, de barras de componentes relativas. Así está en la literatura, ¿eh? Sobre todo cuando uno quiere comparar entre ellas. Bueno, y ahora por acá, jóvenes, para pasar una advertencia, aquí. Les hablé que no todos los gráficos se grafican en el primer cuadrante del plano cartesiano, ¿correcto? Este es uno de ellos, fíjate bien. ¿Y por qué? Porque cuando uno habla de variaciones, las variaciones pueden ser positivas y negativas, ¿no? Y es posible que tú estés recurriendo, ¿no?, a otro cuadrante del plano cartesiano, ¿no? ¿De acuerdo? Y esos cambios es la información que te provee este gráfico, ¿no? ¿Correcto? Cuando nos hablan, por ejemplo, de ingresos recaudados, variación porcentual con respecto al mismo mes del año anterior, ¿correcto? Podemos ver los cambios, ¿no? ¿Correcto? Positivo, variaciones positivas, negativa, positivamente, negativa, positiva, por ahí algunos escapes negativos, pero a la larga pareciera que estuviera hablando de ciclos, ¿no? Mira, mira por acá el puntero del mouse, ¿ve? El puntero del mouse, cómo se desenvuelve, mira, ¿ve? Correcto. Parece que estuviera tratando de asemejarse a una especie de ciclo, ¿ve? ¿De acuerdo? Correcto, fíjense otra vez, ¿ve? Otra vez por acá, y así, ¿ve? No será perfecto, ¿de acuerdo? Pero más o menos los cambios aluden a eso, ¿de acuerdo? Correcto. ¿Por qué esos cambios? Obviamente eso sería motivo, ¿no?, de querer indagar, ¿no? ¿Por qué no? Solamente para complementar, tal vez el tema de la recaudación de impuestos esté muy asociado a lo que viene a ser la estacionalidad por ventas, ¿no? ¿No es cierto? A lo largo de todo un año. Eso es para responder algo, ¿no?, respecto a eso. Y ahora por acá. Una vez más nuestro diagrama de pastel. Ahí está. Correcto. Porcentualmente, no se olviden. El estereotipo es lo mismo, ¿de acuerdo? Estética nomás es. Ahí está el histograma. Y aquí el comentario, ¿ya? Un histograma se construye tomando como referencia las amplitudes de las clases. Aquí, 40 a 48, de 48 a 56, y así para los demás, ¿ve? Y la altura, esta es una, digamos, una apreciación muy banal, trivial, considerarla en relación a su frecuencia. Pero ese tiene un problema, esa interpretación tiene un problema, porque esa interpretación sería válida siempre que todos los intervalos de clase tengan la misma amplitud. Cuando los intervalos tienen una amplitud distinta, podemos caer en un problema, que lo voy a explicar a continuación, ¿ya? Aprovecho ese gráfico. Ojo, hay 109 casos o países cuya esperanza de vida solamente los varones se comporta en esta forma, ¿ve? 31 países que reflejaron una esperanza de vida promedio de 72 a menos de 80, si lo queremos decir así, ¿eh? ¿De acuerdo? Y por ahí, 9 países cuyo promedio de esperanza de vida, por lo menos 40, pero por debajo de 48. O sea, la gente muere rápido y no, ¿de acuerdo? Joder, correcto. Y ahora vemos este otro. Ahí aparece trazado el polígono de frecuencias, ¿de acuerdo?
Lo pueden hacer en forma simple, absoluta simple, o si no porcentual. Hubiera sido mejor porcentual, ¿no? Para ver los ejes tanto a la mano izquierda como a la mano derecha. ¿De acuerdo? Y vean la relación, ¿no? Los puntos medios, ¿ven? Los puntos medios de cada clase. Correcto. Y la altura como segunda coordenada de este punto. O sea, este punto tiene dos coordenadas. Sería la marca de clase como primera coordenada y la frecuencia, correcto, como segunda coordenada. Y luego unir todos los puntos a través de trazos. Y después, para que tenga sentido de ser un recinto cerrado, hay que unir con un trazo, imaginariamente, si es que no lo hay, como si hubiera un intervalo con la misma amplitud de la que hemos manejado, cuyo punto medio se encuentra, digamos acá, cerca al origen, y lo unimos. Y lo mismo hacemos con el extremo superior. Recuerda, tiene que ser un recinto cerrado, no lo dejes abierto, ¿no? ¿Para qué? Para señalar que el área debajo del polígono es igual al área, ¿no es cierto?, del histograma. ¿De acuerdo? El problema que a veces podemos caer es el siguiente, vean. Para todos jovencitos, dirijan la mirada en la columna donde dice edad. ¿Todos tienen la misma amplitud? ¿Todos tienen la misma amplitud, el mismo ancho de clase? No, No, perfecto. Perfecto. Entonces, si nosotros pasáramos por alto ese detalle y a continuación graficáramos a través de un histograma con la cantidad de pacientes, ahí está bien, correcto, correcto. Lo que podríamos es obtener este gráfico que aparece a continuación. ¿Ven? Entonces, aquí hay un mensaje. El mensaje de este gráfico sugiere que la mayor incidencia, la mayor cantidad de personas, ¿no es cierto?, estarían ubicados en esta clase de... Y quizás 50 debe ser por aquí, ¿no? Más o menos. ¿De acuerdo? Como años de edad. ¿De acuerdo? 50 y pico, algo así. ¿De acuerdo? Eso es lo que estaría sugiriendo el gráfico. El hecho está de que los histogramas reflejan densidades y la densidad de este gráfico es inadecuado. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Al ser inadecuado, tenemos que corregir. ¿Y cómo se corrige eso? Regresemos a la tabla anterior. Acá. En la tabla anterior, tenemos que elaborar una nueva columna para poder fijar la densidad. Esto vendría a ser el número de pacientes por años de edad. O sea, en otras palabras, el número de pacientes, que es 18, hay que dividirlo entre el ancho de la clase. Ojo, las edades que aparecen en esta tabla, para efectos de lectura, están cerradas en sus extremos. Pero para efectos de cálculo, se los abre nuevamente. O sea, en lugar de considerar 29, tienes que ponerle 30. No te olvides, por favor. Para cálculos operacionales, tienes que trabajar con semicerrado. Y para efectos de presentación, yo le digo la foto, ¿no?, para poder verlo nada más. Ahí sí puedes considerar los detalles de cerrar los intervalos, ¿ya? Muy bien. ¿Cuánto sale eso? Sale 2,25. En el otro caso sale 9. Y ahora, si nos vamos con estas cifras a su representación gráfica, fíjense, aparece este otro. Y como ustedes pueden ver, el grafiquito ha cambiado. ¿Correcto? Ahí está la densidad a la cual hacíamos referencia. ¿Ve? Ahí está la densidad. ¿Ve? Aquí está. ¿Ve? ¿Correcto? No es igual, pues, ¿no? No es igual. Ahí está. ¿Ve? ¿De acuerdo? Aquí les hago otro comentario a manera de tips, jóvenes. La idea entonces sería de que para una representación gráfica hay que tener presente, en el caso de variables continuas o variables discretas que han sido aglutinadas en intervalos de clase, ¿no es cierto?, tratándolas como tal, tomar muy en cuenta la densidad, ¿ya? ¿Correcto? Haciendo las correcciones debidas.
Pero lo que no he podido encontrar en la literatura, fíjense, se los transmito, es que una vez transformado la escala, cualquier cálculo posterior habría que hacerlo tomando como referencia la nueva escala. No lo he encontrado. Y la pregunta era, ¿pero por qué no lo toman, no? Se supone que ya modifiqué la escala, la frecuencia, claro. Y ahora con esta nueva frecuencia debería yo entrar a batallar, pues, a hacer cálculos de funciones matemáticas, ¿no? Llámese la media, la varianza y otros más, ¿correcto? Y ningún autor lo dice de manera así precisa, úsese en este caso o úsese en este otro. No dice nada, para decirlo así, ni pío, ¿de acuerdo? No menciona nada, ni un comentario. Entonces solamente habría que verlo de este modo, ¿ya? Para efectos de presentación de densidades como la que aparece en la lámina, tienes que hacer las correcciones pertinentes. Pero cuando se trata de efectuar cálculos como valores numéricos, que ya es el otro bloque de tema que nos espera a continuación, seguimos trabajando con las frecuencias orales. ¿De acuerdo? Entonces, esto como una cuestión más por necesidad de la representación teórica que te quiere decir un histograma de frecuencias, que está fundamentado justamente en con esta palabra, ¿no? De densidad. ¿Ya? ¿Correcto? Pero eso deberían decirlo los autores, pues los autores solamente se refieren a ella, pero no dicen por qué hay o no hay que usarlo, ¿no es cierto? Los posteriores no dicen nada. Y a uno tiene que prácticamente deducirlo también. ¿De acuerdo? Listo, jóvenes. A partir de acá viene una serie de representaciones que yo he incluido, ¿ya? Y una vez más, la actividad, jovencitos, por favor, la actividad es leer y resolver algunas propuestas que se hacen en las láminas, ¿ya? Por favor, la parte procedimental es muy importante, ¿ya? Cuando observes los histogramas, quise aquí resumirlo también, no te olvides de todo destaque polarizado, mayor y menor, o comportamiento ascendente o descendente que pueda tener la curva, ¿de acuerdo? Por eso que ayuda mucho, muchas veces las ojivas. Aquí aparecen las dos muy conocidas ojivas. La descendente, que es la que también comentamos, pero la que más hemos descrito es la ascendente, ¿ya? ¿Correcto? Y su forma de construir. Ubícate en los puntos de cada rectángulo o vértices y te vas a dar cuenta cómo se construye la ojiva. Y viceversa, cómo se construye la ojiva descendente. ¿Ve? ¿Cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta? ¿Ve? ¿De acuerdo? Perfecto. No te olvides, una ojiva ascendente representa acumulaciones a lo más. Una ojiva descendente representa acumulaciones de por lo menos. Por lo menos. ¿Correcto? Listo. Seguimos. Y aquí. Esta es prácticamente ya la culminación. Cuando quieras comparar dos conjuntos de datos de variable continua, puedes utilizar los polígonos acumulados, ¿correcto? Para ver, bueno, quién es más, quién es menos, ¿no es cierto? ¿Correcto? Pero así como utilizas los polígonos acumulados, que se entiende también, es mucho más simple y práctico. No te olvides, no se olviden, jóvenes, hacerlo con las frecuencias relativas o absolutas simples. Hasta ahí el primer comentario. Pero preferible, si vas a trabajar comparativamente, mejor, y para no olvidarnos nunca, hacerlo relativamente o porcentualmente. ¿De acuerdo? No de manera absoluta, porque si la variable o los grupos no se comportan más o menos con las mismas magnitudes, por decir, en uno hablas de 1000 y en la otra distribución hablas de unidades, hay una diferencia abismal. Cuando grafiques los miles, tus miles van a estar escapando a la escala. Y cuando grafiques las unidades en relación a esos miles, vas a estar pegado a las abscisas. ¿Te das cuenta? Cosa que la representación gráfica sería inadecuada, mejor porcentualmente. Y ahí, ahora sí, una vez obtenido el gráfico superpuesto uno encima del otro, porcentualmente puedes hacer todas operaciones que resulten ser pertinentes.
¿Ya? ¿Correcto? Una preguntita para todos jóvenes. Aquí observamos dos gráficos, ¿de acuerdo? Miren que no he tomado histogramas, ¿ah? No es recomendable superponer los histogramas, ¿ya? Es preferible los gráficos de polígonos simples relativos, ¿de acuerdo? O porcentuales. Claramente se puede ver que para un punto dado, tome un punto pues 219,5, ¿ve? Y si lo proyectamos hacia los gráficos poligonales, tú puedes considerar dónde está más del 50% o menos del 50%, a manera de querer representar, por ejemplo, una mediana, ¿ve? Quién es más y quién es menos, ¿ve? Quién alcanza de repente ese punto, está por encima o está por debajo de él, ¿de acuerdo? Puedes entonces comparar de una manera amigable, ¿ve? ¿Te das cuenta? O sea que realmente la comparación resulta ser viable y pertinente. ¿De acuerdo? Eso es lo que se busca. Pero si tú miras acá, el gráfico anterior, tienes que hacer un poco más de esfuerzo. Aquí, perdón. Tienes que hacer un poco más de esfuerzo en ese gráfico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sencillamente el gráfico que se está presentando es un gráfico que aparece ya pero en forma acumulada. ¿Correcto? ¿Correcto? El esfuerzo es mayor. No se olviden, joven. No se olviden. ¿De acuerdo? Listo, jovencitos. Por lo tanto, entonces, habrá que terminar con los otros grafiquitos, ya como una actividad, una lectura, ¿de acuerdo? Y ver la posibilidad si se puede resolver algunas inquietudes que presentan ahí las láminas, ¿ya? Miren este gráfico muy interesante. Eso se llama un gráfico de dispersión, fíjate, correcto, para representar la pobreza total y pobreza extrema, ¿no? En los diferentes distritos, ¿no? Según su tamaño, ¿no? 190 distritos ocupan esta parte. 24 distritos están más acá arriba, y así. O sea, hay mucha información, ¿no? Que puede proveer un gráfico, ¿de acuerdo? Listo, jóvenes. ¿Alguna consulta que deseen hacer? Perfecto. Todo claro, entonces. Les agradezco, jóvenes, su paciencia, ¿correcto? Y aquí un comentario, jovencitos. Yo les había comentado de que la prueba de entrada iba a ser para hoy día, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto, jóvenes? Sí, ya. Fíjense, hasta el día de ayer que quería terminar de hacer mi prueba de entrada, hubo problemas en el aula virtual. No sé si lo habrán corregido ya. Pero en todo caso, voy a tener que verme obligado a posponerlo. ¿De acuerdo? Entonces, el día martes, ¿correcto? Quedamos